Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los circuitos integrados y vamos a hablar entonces también sobre cómo distinguimos a la electrónica digital de la electrónica analógica. Entonces, comencemos. Bien, vamos a comenzar esta sección distinguiendo claramente cuándo utilizo electrónica analógica y cuándo utilizo electrónica digital. Porque resulta que en la actualidad, pues casi todo el mundo usa electrónica digital para todo, ¿no? Podríamos decir, pues es que la mejor solución, pon un Arduino, ponemos un microcontrolador, entonces siempre hay electrónica digital presente. Y vamos a explicar esto desde el punto de vista como de una analogía. Yo quiero seleccionar, por ejemplo, una ropa, específicamente vamos a suponer una playera. Y entonces voy a la tienda y veo que hay una talla chica, una mediana y una grande. Ok, entonces tomo una playera en talla mediana, la pongo y entonces medianamente me queda, está bien, me siento a gusto con eso. Y pues como es una playera probablemente para salir a pasear a mi perro, pues no pasa nada, es decir, esta talla está bien. Pero si yo quisiera, por ejemplo, comprar un vestido, vamos a suponer, o un traje, no sé si seas hombre o mujer que me está escuchando, para una fiesta de gala. Entonces me lo mido, me queda, pero no es suficiente. Necesito un sastre que lo arregle para que me quede mejor de la cintura, para que las mangas estén correctas, para que la camisa cierre apropiadamente, para que la corbata quede, etc. Y entonces yo necesito algo un poquito más a la medida, porque es una ocasión especial, porque ese elemento que yo voy a utilizar quiero que marque una diferencia en cómo me veo y en cómo luzco y en cómo me siento, ¿no? Y entonces evidentemente ese elemento que yo estoy utilizando, esa vestimenta, me va a quedar mucho mejor que si yo voy y compro una playera en talla mediana y ya está, ¿no? Entonces, la electrónica digital y la electrónica analógica es algo muy similar. Por ejemplo, la electrónica digital me va a permitir hacer soluciones rápidas. Yo puedo seleccionar un elemento, pum, rápido, lo conecto acá y ya está funcionando, ¿no? Rapidito. Y la electrónica analógica es como un traje hecho a la medida. Es decir, yo voy seleccionando cada uno de los elementos que voy a colocar, lo puedo integrar mejor, puede resultar en un elemento mucho más miniaturizado. Sin embargo, la manufactura o la confección, por llevarlo a la analogía, va a ser mucho más tardada. Sin embargo, el resultado pudiera ser mucho mejor. Por ejemplo, yo voy a utilizar un Arduino para percibir lo que hay en un sensor y prender 3 focos. Ok, o sea, a lo mejor no necesitaba todos los elementos que vienen en la placa de Arduino, como algunos protocolos de comunicación, como algunos sensores adicionales, lo que sea, ¿no? Y si yo hubiera puesto, por ejemplo, el sensor, un pequeño amplificador operacional, y hubiera conectado por ahí unas resistencias en el amplificador y se hubiera perdido los focos de la misma manera, y hubiera sido probablemente más barato, pero es mucho más tardado. Entonces, la electrónica digital nos ofrece soluciones inmediatas, ¿sale? Soluciones rápidas. Y entonces, nosotros vamos a distinguir esas aplicaciones para que tú las tengas en cuenta. No significa que la electrónica digital es mejor que la analógica. Significa que es un medio mucho más rápido, mucho más sencillo. Y entonces nosotros vamos a distinguir cuando hablamos de una señal analógica y cuando hablamos de una señal digital. Entonces, para eso, yo quisiera que tú recordaras cómo es la curva de salida de un transistor común. Por ejemplo, yo voy a poner algo así. Y entonces voy a decir que aquí yo voy a tener una relación voltaje-corriente. Y entonces yo digo, pues justamente esta parte de la curva corresponde a la región, digamos, como cuando el transistor se comporta como si fuera una resistencia. También le llaman como la zona óhmica. Esta se llama como la región de saturación y esta es la región cuadrática, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que si nosotros tomamos el transistor y lo prendemos con un cierto voltaje, este sería como el voltaje que hubiera en la compuerta
o de otra manera en la base, nosotros vamos a tener un cierto nivel de, la corriente aquí va incrementando y vamos a tener aquí un cierto nivel de voltaje. Y entonces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de electrónica analógica, vamos a decir que nosotros vamos a poder trabajar a nuestro transistor en cualquier zona de este punto, ¿no? Sin embargo, cuando yo estoy hablando de un transistor, perdón, de un sistema digital, yo voy a decir que voy a distinguir cuando el sistema se encuentra por debajo de este nivel en corriente, entonces está apagado, y cuando se encuentra por arriba de este nivel está en la región de saturación y entonces está encendido. Es decir, aquí es como si tuviera un 1 lógico y aquí es como si tuviera un 0. Ahora, si yo lo paso, por ejemplo, simplemente a un nivel TTL, yo podría decir que esto sería apagado y esto sería prendido. Voy a decir que aquí tengo voltaje de salida y entonces esto de aquí lo voy a llamar como una región prohibida, ¿no? Es decir, dependiendo si yo estoy hablando de una tecnología o de otra tecnología, esa región prohibida pudiera ser más estrecha o pudiera ser más amplia. Eso depende del tipo de transistor del que estamos hablando. Pero a ver, ¿cómo entonces clasificamos a los circuitos integrados dependiendo de esto que yo estoy diciendo, la electrónica digital o la electrónica analógica? Bueno, de aquí en adelante voy a hablar únicamente de electrónica digital. Y además también voy a decir que esta electrónica digital va a tener pequeños elementos llamados compuertas. Esa compuerta voy a decir que es como la unidad de medida, es como cuántas células contiene, ¿sale? Y cuando yo estoy hablando de esa célula contenida en la electrónica digital, voy a estar hablando de un elemento que lo puedo prender y apagar. Es decir, que lo puedo poner en esta zona o lo puedo poner en esta zona y listo. Yo me olvido de la curva característica y la ecuación y la saturación y la corriente en la base y me olvido de todo eso y simplemente digo apagado, prendido y ya está, ¿no? Así de simple. Y entonces, dependiendo el número de unidades que yo tenga para prender y apagar dentro de mi circuito integrado, voy a decir que esa clasificación va a ser en escala de integración. Es decir, estos elementos llamados SSI eran elementos que le llamamos Small Scale Integration. Es decir, elementos que tienen una baja escala de integración, que en un chip yo voy a tener hasta 9 elementos que voy a poder prender y apagar, como interconectar para generar un circuito más complejo. Y luego cuando yo hablo de MSI, estoy hablando de una escala de integración media, es Medium Scale Integration, Large Scale Integration, Very Large Scale Integration. Entonces aquí generalmente se dice que es de 1 a 9 compuertas, de 10 a 100, y luego vamos de 100 a, no sé, creo que estamos hablando de 1000, 10,000 más o menos. La idea de esto, simplemente de la escala de integración, es conforme yo voy hacia abajo, es decir, aquí es como Giga, Large Scale Integration, estoy teniendo un mayor número de compuertas dentro del mismo chip. Esa es la idea. Y eso va ligado justamente con algo que se le llama la ley de Moore. ¿Qué es la ley de Moore? Bueno, la ley de Moore establece que conforme pasa el tiempo, resulta que nosotros vamos pudiendo meter mayor cantidad de unidades o de células que vamos a poder reprogramar en cada chip. Y entonces va a llegar un punto en el que ya no sea posible meter más unidades dentro del mismo chip. ¿Y esto por qué es? Bueno, vamos a hablar de eso, entonces voy a borrar este lado. Bueno, pues si tú fuiste a un kinder de prestigio, recordarás que los circuitos integrados van a estar formados por elementos llamados transistores, pero esos transistores hay de diferentes tipos. Y entonces yo voy a hablar específicamente de un tipo de transistor, de transistor, por ejemplo, un transistor bipolar, o voy a hablar de un transistor llamado MOS, ¿sale? Y recuerda que el transistor MOS en realidad es un transistor que tiene 4 terminales, porque también hay un elemento llamado sustrato o bulk, generalmente lo representamos con la B. Bueno, son 4. Y entonces, este transistor, el transistor MOS, que también se le pone así, tiene justamente aquí como discontinuo entre esta parte y esta. Y este transistor es continuo, ¿no? Es decir, la rayita va aquí así junto. ¿Por qué? Porque resulta que este transistor está conformado por elementos llamados diodos, es decir, que se encuentran en contacto directo y entonces hay como corrientes residuales entre ellos. Y entonces la idea justamente de llevar
la fabricación de circuitos integrados de transistores bipolares a transistores MOS es justamente esta parte aquí que no hay contacto entre esta zona y esta. ¿Y esto por qué? Bueno, si yo llevo esto a un diagrama, le llaman como diagrama de pájaro, voy a decir que aquí yo voy a tener la fuente, el drenador, la fuente, el drenador, la fuente de electrones y el drenador de electrones. Y aquí arriba yo voy a tener un óxido, este va a ser un óxido, y aquí arriba voy a tener un elemento llamado metal. Para términos prácticos en realidad es polisilicio, pero bueno, se le representa como metal. ¿Por qué? Porque tiene una muy alta conductividad. Y aquí abajo yo voy a decir que aquí tengo como una base, y a esta base es justamente la que le llamo bulk, que también está hecha de un semiconductor. Y entonces este semiconductor podría ser un semiconductor tipo N o un semiconductor tipo P. Eso no importa. Bueno, y entonces resulta que este transistor funciona como, pues aquí nosotros le metemos voltaje. Entonces vamos a suponer que si aquí yo digo que este voltaje es positivo, entonces voy a empezar a jalar todos los electrones que se encuentran libres por aquí, formando aquí como un puentecito. Y entonces los electrones que están aquí en la fuente pueden viajar por este puente al drenador, y entonces esto funciona, ¿no? Se habilita, abre, se prende. Esto es dicho de una manera extremadamente simplista, ¿no? Porque en realidad ese fenómeno es un fenómeno mucho más complejo. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que aquí yo necesito un cierto espacio, y aquí también. Pero observen que si hay aquí un voltaje, una diferencia de voltaje, pues aquí se va a crear un campo eléctrico. Y entonces ese campo eléctrico, vamos a suponer que aquí yo estoy hablando de 5 volts, estoy hablando de 3 volts, estoy hablando de 3.3 volts, depende del tipo de tecnología. Yo voy a tener una cierta área aquí en donde se va a generar este campo eléctrico. Y entonces resulta que si yo trabajo con con transistores cada vez más chiquitos, es decir, a un mismo pedacito de chip le meto más y más y más, pues estos transistores tienen que ser cada vez más pequeñitos. Entonces esta área se disminuye y el campo eléctrico aumenta, porque vamos a recordar que esto se mide en unidades de voltmetro, ¿vale? Y entonces yo voy a decir, pues este elemento o esta área que yo estoy dibujando aquí, que representa esa unidad de superficie, pues se hace cada vez más chiquita porque estoy metiendo más y más y más, porque esto los voy haciendo más chiquitos. Y entonces pues hay un límite físico. ¿Cuál es el límite físico? La característica de resistencia del óxido que tengo ahí en medio. Porque por eso se llama MOS, ¿no? Es metal, óxido, semiconductor. ¿Vale? Semiconductor, no fuente, semiconductor. Y entonces resulta pues que el campo eléctrico se hace cada vez más grande, esta área. ¿Por qué? Porque el área se hace cada vez más chiquita, porque los voltajes de operación no cambian, y entonces llego a un límite físico en donde ya no puedo fabricar transistores más grandes, circuitos integrados que tengan mayor cantidad de transistores adentro, y entonces esto de aquí empieza a llegar a un límite, porque la escala de integración ya no es posible por las variables físicas que yo tengo aquí. Bueno, un punto es el campo eléctrico porque el óxido llega a su punto de rompimiento máximo, es decir, ya no puedo contener tanta energía de ese campo eléctrico y ¡pum!, se rompe. Y si se rompe, pues esto fluye aquí directo y entonces esta idea se va al cuerno. ¿Por qué? Porque se hace lo mismo o algo muchísimo menos eficiente que esto. En realidad es como un cable, ¿no? Que por ahí circula la corriente. Bueno, ese es un punto. Otro punto está en el método de fabricación, es decir, yo necesito, ¿cómo se fabrican estas cosas para hacer estos cuadritos? Bueno, pues se utilizan elementos llamados mascarillas, que tienen unos hoyitos así para revelar, para pasar los componentes químicos, para pasar los contaminantes, para hacer tipo N, para hacer tipo P. Y entonces resulta que esas mascarillas, para revelarse, se utiliza una cierta longitud de onda. Y entonces, si la longitud de onda que se utiliza para revelar, es decir, para fabricar estas cosas, es de unos cuantos nanómetros, pues entonces resulta que esta cosa pues también va a ser de unos cuantos nanómetros. Y existe este límite físico, no hay un elemento más pequeño para poder revelar que una onda electromagnética, ¿no? Es decir, la luz que estoy utilizando ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que no puedo hacer algo más pequeño
o puedo utilizar una luz cada vez con una longitud de onda cada vez más pequeña, pero no puede ser tan pequeña porque puede dañar el material, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? Pues vamos a que el límite físico, es decir, la fabricación por la longitud de onda que se utiliza y al mismo tiempo el campo eléctrico generado porque esta área se hace cada vez más pequeña. Bien, entonces ahí hablamos de esta clasificación. También tenemos otra clasificación que es de familia lógica. Y esta clasificación de familia lógica va justamente con el tiempo, ¿no? Yo diría que esta escala de aquí es tiempo. Y entonces los primeros circuitos integrados se hicieron basados en diodos. Teníamos un diodo aquí conectado con otro diodo acá. A esto nos referimos justamente con este tipo de transistores que están basados en la idea de interconectar diodos. Y luego teníamos por acá, pues ya no nada más tenemos diodos, ahora esos diodos generan transistores y esos transistores requieren de resistencias, ¿no? Y después viene esta idea en donde suplimos esta resistencia por un diodo conectado en ciertas regiones, porque recuerda que la curva del diodo va justamente, dependiendo en qué región, podríamos hablar de una cierta parte de una región óhmica, como si fuera una resistencia. Y después vino la lógica TTL, que ya quitamos los diodos y ahora únicamente trabajamos transistores, 2 transistores. Otra vez controlando el transistor aquí, si estoy hablando, controlo un transistor aquí en la región óhmica y pongo otro en otra región óhmica o simplemente como transistor prendido apagado. Luego vienen estos SL, esta lógica, esta familia lógica SL es una familia lógica que nos va a permitir trabajar con valores de voltaje negativos, haciendo nuestro circuito mucho más estable. Sin embargo, es una tecnología costosa, ¿no? Entonces, por eso se olvida. Y entonces, básicamente, con la que se trabaja en la actualidad, no toda, pero sí la gran mayoría, pues se trabaja con CMOS, es decir, metal óxido semiconductor, como del que estamos hablando acá, y la C habla de complementario, es decir, puedo generar transistores P y puedo generar transistores N, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es otra clasificación de los circuitos integrados. Hablamos ya de la clasificación de escala de integración, es decir, cuántos le caben, de la familia lógica, es decir, el tipo de electrónica que contienen esos circuitos integrados, pero también hay otras clasificaciones, como por ejemplo, las clasificaciones del tipo de arreglo. ¿A qué se refiere el tipo de arreglo? Vamos a pensar en nuestro circuito integrado como si fuera una cajita, así. Voy a borrar mejor el pizarrón. Entonces decíamos, existe otra clasificación de los circuitos integrados que nos habla sobre el tipo de arreglo, es decir, vamos a suponer que yo tengo un circuito integrado así, y entonces yo voy a tener una cajita adentro que contiene a todas esas celdas que me permiten reprogramar. Es decir, aquí tengo unos transistores que forman una compuerta, aquí otros, aquí otros, aquí otros, y entonces cada cuadrito tiene un elemento reprogramable, así. Si este circuito integrado por completo se puede programar, va a recibir un nombre. Es decir, esos circuitos integrados les llaman tipo ASIC. En donde yo digo, pues este circuito me va a permitir conectar este con este, pero también este con el de acá, pero este con este. Y entonces el dominio de ese circuito digital está en manos completas del programador, ¿sale? Como por ejemplo las Nexis o estos elementos que se programan en hardware, es decir, como que se programan por VHDL, con Verilog, etc., ¿no? Existen otros arreglos o otros circuitos integrados en donde yo tengo una sección, por ejemplo. Esta es una sección que no se puede programar, es decir, que ya está determinada, como que aquí tengo un convertidor analógico digital, como que aquí tengo unas entradas específicas como un sumidero de corriente, y aquí tengo una fuente, y así. Y esta parte de aquí sí la puedo programar, es libre para el usuario, ¿no? Entonces, otra clasificación que pueden recibir los circuitos integrados es justamente en el tipo de arreglo que se tienen disponibles para la programación. Y entonces, los circuitos integrados que son más sencillos son aquellos circuitos justamente que contienen una parte ya establecida
y otra parte que se puede programar, ¿no? Como los microcontroladores. Hay una parte ya establecida en donde hay ciertos registros, hay ciertos elementos de memoria, hay ciertos pines que no se pueden cambiar y hay otra parte que el usuario puede poner ahí su código, ¿no? Pero que no se cambia en general la configuración del hardware. Y existen otros en donde la configuración del hardware sí se cambia, ¿no? Y finalmente, pues existe otra clasificación que tiene que ver con el tipo de circuito integrado, es decir, de qué tamaño o qué forma física tiene el circuito integrado. Y entonces, ¿a qué vamos con esto? Bueno, pues existen diferentes circuitos integrados. Vamos a suponer que yo tengo este circuito integrado y lo pongo en un arreglo, por ejemplo así, y le pongo unas patitas así larguitas y grandecitas para poderlo conectar en un protoboard, ¿no? Aquí entra el protoboard, así, perfectamente. Y lo puedo manipular así con mis dedos, así grandes, ¿no? Es una presentación. Hay otras presentaciones de SMD que son como, básicamente, los circuitos integrados son exactamente los mismos, nada más que están hechos para montaje superficial. Es decir, yo no lo pongo en el diseño para protoboard, lo pongo en un diseño para PCB con una plaquita mucho más delgada, y entonces aquí va montado así mi circuito integrado, chiquito, bonito. No tiene esta patita que se le llama, a ese diseño se le llama through hole, es decir, como a través del agujero, ¿vale? Entonces, bueno, esa es otra clasificación. Hay una última, pero que en realidad no podríamos considerar como tal, cuando nosotros hablamos de las marcas, ¿no? Bueno, hay circuitos integrados de Microchip, hay circuitos integrados de Texas Instruments, hay circuitos integrados de todas las marcas que ustedes se puedan imaginar, aunque en realidad, pues en la actualidad nosotros podríamos decir que existen casi la misma cantidad de chips distintos, es decir, marcas, diseños, modelos, aplicaciones que seres humanos en el mundo, ¿no? O sea, es así la variedad. Bien, entonces con esto terminamos esta primera sesión. Espero que haya sido de utilidad y nos veremos hasta la próxima.